A nuestros amigos de Legal NEA. Ahí está, bueno, y un valiente, porque pese a la lluvia llegó aquí el doctor José María González y no vino con las manos vacías. Es muy importante. Hubo toda una especie de... Dice que me usaron a mí, que dijeron... No sé cómo es, pero sí. Dice que Tere fue la... Que yo pedí una cosa así. Yo digo que no, pero que siempre es bienvenido. Claro. Cualquier comida acá es bienvenida. Yo te escuché al aire, sí, yo te escuché al aire. Sí, todos te escuchamos. Sí, vos fuiste. Ah, por eso, porque estaba mangueando, está bien. Sí, llegó un WhatsApp ahí buen día con un pedido de auxilio prácticamente. Tere está que le da un ataque si no come una buena pasta frola y hasta me dijeron el lugar de donde había que traerlo. Me gusta hacer bueno, encima se al inspector que me permitió estacionar en doble fila. Gracias, al inspector. Automovilista que casi me chocó cuando cruzaba para yo comprar, pero estoy al borde del colapso cuando se trata de estas cosas así en un día de lluvia. Siempre quiero comer algo, así que doctor, muchísimas gracias. Realmente, usted es el mejor estudio realmente de abogados. Pero una pasta frola, mirá, imagínate. No, pero además ustedes saben que yo tengo todos mis trámites se realizan en ese estudio. No, pero hay una realidad de un valiente por venir. Tenemos audiencia a las 9 de la mañana, es presencial y para los abogados no hay día de lluvia, no hay... El día de la audiencia tenemos que estar. Ayer me decía una cliente que debe ser mentira que el abogado de la otra parte está enfermo, por eso nos demoran la respuesta. Y le digo, señora, ¿sabe qué pasa? Pues yo lo vi y ¿sabe qué pasa? Que no tenemos licencia nosotros. A nosotros nos corre un plazo. Claro. Te puede estar pasando lo más grave, el plazo es... no se puede no cumplir, digamos, ¿no? Entonces es fatal, como le decimos nosotros, a las 9 de la mañana, el último minuto del plazo de gracia. Si no llegaste, no llegaste, no importa si estás sano o no estás sano, si tenés un familiar enfermo, si tu hijo tiene fiebre, vos tenés que llegar en plazo. Entonces es bastante poco grata en ese sentido la... Pero existe un proyecto de ley para... de decir, nada, se hace pasar por enfermo, se hace pasar por... Sí. Pero no sé si tanto con los... Pero dice, no se presenta certificado médico, como que es bastante fácil presentar certificados médicos. Ya no tanto. Las distintas modificaciones que se hicieron a los códigos han hecho que, primero, no sea tan formal en algunos casos. Por ejemplo, en las audiencias laborales, en la primera audiencia antes... Era toda una tensión, un estrés, porque había que hacer que vaya el empleado sí o sí, y el patrón sí o sí, el patrón si no tenía que tener determinados poderes, el empleado si no estaba también. Bueno, todo eso se fue flexibilizando para impedir esto, que la presentación del certificado médico sea una chicana, incluso al testigo. Hoy se le aplica una sanción muy fuerte si no comparece a declarar, y tiene que cumplir ciertas formas para acreditar las cuestiones de salud, ¿no? Bueno, picadito de temas uno más interesante que el otro. A ver, yo les digo los temas y ustedes dicen por dónde empezamos. Vinieron todos de verde hoy, acá están todos medio en composé. Con el nenito verde. Para tocar en vivo. ¿Por cuál quiere empezar? Caso de un juez correntino que tuvo fallo a favor de la Corte Interamericana. Ah, qué importante. ¿Sobre qué tema será? Buscan agravar las penas por la venta de órganos. Sí, hay un proyecto de ley ya presentado, sí. Fallo inédito en Estados Unidos por el derecho al ambiente sano. Y el último, condenan a Booking. ¿Tienen a Booking la plataforma esa por la cual uno puede comprar? Quiere alquilar propiedades, exacto. Por un hotel en malas condiciones en Brasil. ¿Cuál quieren arrancar? No. Brasil. ¿Ese? ¿Quieren arrancar Brasil usted? Todos queremos, pero vamos... Por lo menos imaginariamente. ¿Cómo es esto? A ver, una condena a Booking. Booking es la plataforma, una de esas plataformas en las cuales uno puede contratar servicios turísticos. Sí, correcto. Es un caso, la verdad, que muy interesante, más allá del tiempo que llevó que llegue a la Cámara Nacional de Apelaciones Civil. En 2016, una turista argentina contrata a través de Booking un hotel en Brasil. Cuando llega al lugar, bueno, el hotel no era lo que anunciaba la publicidad, las condiciones de higiene, de limpieza, de la infraestructura no eran las que había contratado. Entonces promueve una demanda, ¿sí? Y con justa razón, porque son muy detallistas en eso los de esa empresa. Con justa razón, porque además estaban violados sus derechos. Uno compró un determinado producto, un determinado paquete, y cuando te vas a descansar, cuando te vas a relajar en vacaciones, te encontrás con la sorpresa de que el lugar no es el que habías pagado. En primera instancia se rechaza la demanda a la consumidora,
Y bueno, apelan y llega a la Cámara Nacional en lo civil y revierte el fallo, revoca el fallo y condena a Booking Argentina a indemnizar los daños derivados de ese incumplimiento contractual. Lo interesante pasa por cómo se llega a concretar de alguna manera o concluye la Cámara en cuanto a la responsabilidad de Booking Argentina, ¿no? Que pretendió excluirse, digamos, de esa cadena de comercialización al decir que, bueno, primero nosotros somos un intermediario. Claro. En realidad lo que dijeron fue, primero no fuimos nosotros. ¿Cómo que no fueron ustedes? Sí, Booking todos conocemos, entramos Claro, en yo la compré por plataforma. ahí. No, resulta que en Brasil opera Booking.com BV, que es una empresa de origen holandés. Yo soy Booking.com Argentina, soy una empresa diferente. Demándenlo a ellos, no a nosotros. Segundo lugar, dijeron, nosotros además no participamos de la explotación, nosotros le damos la información, el usuario mira nuestra base de datos para contratar un hotel, somos terceros, no intervenimos. Todo esto lo revirtió la Cámara, por ejemplo, al sostener que si bien era cierto de que Booking Argentina y Booking Holanda o Booking Brasil, para hacerlo sencillo, eran personas jurídicas diferentes, estaban relacionadas entre sí, es decir, son o grupos empresarios o distintas formas de organización internacional, donde incluso por el uso de la plataforma argentina cobra después una comisión de la empresa extranjera, no del hotel, no del consumidor, pero sí de la empresa extranjera, de Booking Brasil en este caso, para que se entienda. Luego de que, y esto se ha ido actualizando, cuando uno usa Booking vemos que es más que una intermediación, de que le dice la Cámara acá no había solo una intermediación porque ustedes están están lucrando con eso y además están brindando servicios adicionales que incluso ahí se incrementaron. Hoy uno puede alquilar un departamento en el extranjero y no verle la cara al locador, no tratar con una inmobiliaria, y Don Booking nadie lo conoce, ¿no es cierto? Claro. Directamente por WhatsApp, porque estás llegando al lugar, te contactan a través del WhatsApp, te mandan una foto, te mandan la ubicación, vas a llegar, es una puerta así, subí al primer piso y cuando llegas hay una cerradura electrónica con un código, el código es tal, marcás, ingresás. Claro. Usás el departamento, te vas, lo cerrás y después van y verifican, y como tienen los datos de tu tarjeta de crédito, si hiciste algún daño seguramente te lo van a evitar de ahí. Entonces la verdad que el consumidor ya no trata siquiera con personas, en la más forma que un intermediario es el único que aparece, ¿no? Sí, no es como un folleto, qué sé yo, que te ponen por solamente el listado de los departamentos disponibles. No, uno hace todo. Si alguna vez contrataron a través de Booking, es así como dice, no. Vos ni siquiera sabés quién es el dueño, pero no solo eso, sino que también tiene el sistema de recomendaciones y tiene un sistema en el cual los resultados te aparecen como que hay una puntuación. Hay una puntuación y para mí que hay una manera también de que algunos servicios aparezcan como con más espacio que otros, hay promociones que aparecen mucho más grandes, como que en cierta medida también incide en la decisión. Y si vos entras, por ejemplo, voy a mirar a ver Camboriú para diciembre. Y miraste, chau, cerraste. Después te va a empezar en tu Face, te va a empezar para Booking, Camboriú, Booking, Canoa, Booking, Viña, Camboriú, hay nuevo departamento en Camboriú, nuevo alquiler en Camboriú. Ustedes tienen. Exacto. Bueno, y finalmente, porque también esto del uso de la marca Booking en este caso, también tiene que ver con generar cierta confusión en el consumidor que al ingresar a internet, a Booking, no puede determinar cuál es la empresa, la persona jurídica detrás de la página. Aquí sabes vos si un holandés está en Brasil o no, digamos. Vos entraste a Booking. Entonces dice, bueno, esto pone al consumidor, digamos, en la posición de víctima de alguna manera de esta situación y bueno, y condenó a pagar los daños. Algo parecido había pasado en su momento con Mercado Libre, ¿se acuerdan que también se discutía si es un mero intermediario o si tiene responsabilidad si vos, por ejemplo, no tenés, o sea, si te mandan un producto que no es el que vos querías o no lográs que después te lo tienen que devolver automáticamente, se hace un recambio. En este caso, justamente la Cámara menciona, ese es el fallo Costem contra Mercado Libre, donde, bueno, ahí tuvo más suerte Mercado Libre, digamos, en la atribución de responsabilidad, pero justamente se aparta diciendo, bueno, esto hoy no es aplicable a este caso, ese precedente, ese fallo no es aplicable a este caso. Hay que entender, como decía, que cada fallo tiene que ser evaluado en su contexto histórico.
no es lo mismo el servicio que presta hoy Booking, como esto que yo les relataba, esta experiencia de no tratar con nadie y alquilar un departamento, a los servicios que prestaba en 2016, donde seguramente eran mucho más elementales, lo mismo Mercado Libre. Yo no sé si hoy un juicio contra Mercado Libre por responsabilidad en cuanto al cumplimiento o no de las compras realmente podría eximirse de responsabilidad en las condiciones que opera hoy, ¿sí? Donde cada vez más participa del proceso, porque por ejemplo te dice si esa persona es confiable o no. ¿Quién dice que esa persona es confiable? La gente que compra a través de ¿dónde? De Mercado Libre, que le pone un voto a favor, además en verde, de su propia rojo, billetera con Mercado Pago, que te da para que vos puedas pagar con lo, hasta te da un crédito, digamos, de la página nomás, o sea, ya es un... Bueno, interesante esto, porque uno a veces cree que cuando uno compra a través de estas plataformas está como bastante más desprotegido, así que no. Bueno, ¿cuál otro quieren ahora? El del juez correntino que logró... que llegó hasta la Corte Interamericana. ¿Cómo es la historia esta? Bueno, es una historia larga, como suelen ser las historias judiciales suelen tener varios capítulos. Esta historia tiene un poco más de 20 años, si yo no recuerdo mal, creo que es de 2001, 2002. Años. Sí, exactamente. El doctor laboral. Claro, lo que pasa es que no te olvides que superó varias instancias, salió de nuestro país inclusive. Claro, acá lo interesante es que el doctor Héctor Hugo Boleso, un conocidísimo ex juez laboral, se jubiló hace un par de años. En aquel momento, como producto de la escalada inflacionaria, lo que sostiene es que su sueldo de juez, que bueno, que aumenta conforme va disponiendo el Superior Tribunal de Justicia, y bueno, recordemos que no tienen siquiera paritarias, digamos, va negociando el Colegio de Magistrados, los sindicatos de trabajadores judiciales y demás, dependen del presupuesto que otorga el poder político, en definitiva. Decía que con el proceso inflacionario su sueldo iba disminuyendo, lo que nos pasa a todos con cualquier ingreso, y que eso afecta a una garantía que tienen los jueces. Los jueces tienen una garantía que es la intangibilidad de su salario. Por esto viene de que se niegan o se resisten a pagar impuestos a las ganancias, pues la Constitución les garantiza que su salario no sea afectable, para que justamente no pueden trabajar en otra cosa, salvo dar clase en la universidad, tienen que estar exclusivamente a esto para que no se contaminen del medio, digamos, y puedan tener otros intereses. Él inicia una acción de amparo que demora muchos años en resolverse, se inicia en Corrientes, tiene pronunciamiento de la justicia de Corrientes, va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se le hace lugar a su planteo, y acá lo novedoso que por ahí la gente no conoce, es decir, más allá de la Corte hay una instancia internacional, ¿sí? Lo conocimos nosotros por casos como, por ejemplo, el de Romero Feris, con la condena penal en su momento, ¿no es cierto? Fue el último fallo donde se habló mucho de la Corte Interamericana. Esta es una instancia donde el justiciable lo que hace es plantear la queja en un órgano internacional porque el Estado no cumplió alguna de las obligaciones a las que se comprometió en un tratado internacional, ¿sí? En este caso lo que plantea es, además de la cuestión patrimonial, la demora en obtener una respuesta. Es decir, pasaron 15, 17 años hasta que todo el sistema de justicia, el amparo pasó por todo el sistema de justicia, y el amparo es una acción rápida y expedita, 17 como dice años para llegar a la Corte y tener pronunciamiento de la Corte. Entonces lo que dice la Corte Interamericana son dos cosas, ¿no? Por un lado reconoce lo patrimonial, de que hay una afectación patrimonial derivada de la cuestión esta planteada de la intangibilidad, pero también reconoce o condena al Estado argentino por la demora en resolver el caso del doctor Boleso. 17 años para... Se abre una instancia muy interesante, también lo que tiene que ver con lo que ya estamos planteando en los expedientes, esto de que hay que decir que el doctor Boleso era, en ese sentido, fue muy honesto intelectualmente. No solo se ocupó de su sueldo, sino de que en sus fallos de oficio, cuando se reconocía un crédito laboral a un empleado, decretaba la inconstitucionalidad de la ley de convertibilidad que impide la actualización por inflación, y ordenaba la aplicación. La Cámara después lo rechazaba, el Superior Tribunal de Justicia también, pero él sostenía... Él fallaba en función de ese mismo criterio que sostenía para sí, ¿no?
Esta es una cuestión creo yo, de honestidad intelectual y de coherencia personal y moral, que es muy importante de señalar. Vos sabés que uno de los jueces que uno trata generalmente con un montón de personas y todos tienen buen recuerdo de Bolesso, digamos, de su labor en la justicia. Está jubilado ya, ¿no? Está jubilado, sí, exactamente. Llama poderosamente la atención 2 temas puntuales vinculados a la provincia de Corrientes en donde la Corte le da por la cabeza. Sí, en distintas instancias, pero... O sea, significa de que, bueno, tengamos que replantear algunas cosas. En distintas instancias, pero sí, bueno, en general, cuando interviene la Corte Interamericana es muy dura con los estados. Claro. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana es parte de un organismo supranacional, es decir, está más allá de la competencia de los estados que integran. Esos estados han firmado tratados, y esto viene también un poco a colación del otro caso del clima, del derecho al ambiente en Estados Unidos, en el sentido de que hay numerosos tratados, las constituciones reconocen numerosísimos derechos, todos muy altos, muy valiosos, muy importantes, pero la práctica, la legislación, la reglamentación, nos dice que no siempre se respetan esos derechos, y la responsabilidad del Estado, cuando el Estado dice yo voy a cuidar, se compromete con los otros del Estado, vamos a favorecer el cambio climático, pero no hace nada para evitar el daño al ambiente, está incumpliendo ese tratado. Simplemente el particular lo que tiene que hacer es, bueno, terminar el caminito en la Corte Suprema y después ir a una instancia internacional, que tampoco es tan difícil porque está bastante digamos, es más difícil llegar a la Corte por los costos que representa y por las trabas procesales que hay. ¿Es caro llegar hasta la Corte Suprema? A la Corte Suprema de Justicia sí, es muy caro. Uno tiene que hacer un depósito, no quiero errar, digamos, en el monto, no lo voy a decir, pero es en varios cientos miles de pesos, digamos. O sea, cuando se dice uno siempre tiene para seguir reclamando y poder llegar hasta la Corte, o sea, no es tampoco algo tan claro, no es accesible. para cualquiera, y bueno, hay todo un sistema de controles, y hay un dispositivo procesal, la certiorari se llama, un artículo del Código Procesal Civil que le permite eventualmente explicar, digamos, rechazar el caso sin explicar en profundidad por qué lo rechaza, ¿no? Llegar a la Corte Interamericana es una cuestión más bien casi electrónica, digamos, a través de formularios, presentaciones y demás. Pero uno no puede llegar a esa Corte Interamericana si no tuvo fallo de la Corte Suprema. Exacto, el caminito es a seguir eso. Obviamente que ese pago que yo digo en la Corte Suprema no es exigible, por ejemplo, en cuestiones laborales. Un empleado podría llegar hasta la Corte Suprema sin pagar eso. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Un paréntesis chiquitito nomás, es lo mismo, digamos, monetariamente, cuando el Superior Tribunal de Justicia te habilita a ir a la Corte cuando vos te vas por tu cuenta ante un fallo negativo. En realidad, el que siempre habilita es el Superior Tribunal. Si uno plantea el recurso ante el Superior Tribunal te lo puede habilitar o no. Si el Superior Tribunal te lo rechaza, uno se va en queja a la Corte. Claro, y se dice a la Corte, mire, señores de la Corte, acá el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. ¿Y en plata lo mismo? No. Si va porque te habilita o porque te va en queja. Siempre va a requerir el depósito, salvo las excepciones, que uno cuente con un beneficio de litigar sin gastos otorgado, que por la materia, por ejemplo, laboral, no sea exigible y demás. ¿Qué pasó en Estados Unidos con este fallo inédito? Bueno, es un caso muy particular porque un grupo de jóvenes preocupados por la cuestión ambiental demandan a uno de los estados, al estado de Montana, diciendo que el estado precisamente no estaba cumpliendo todas las normas constitucionales y los acuerdos respecto de la protección del ambiente. No aducen un daño personal particular concreto, sino están hablando de que hay un incumplimiento del Estado en esa obligación que tiene. En este caso plantean de cuidar el ambiente y focalizan en la cuestión de los combustibles fósiles, digamos, concretamente del petróleo y demás. Sabemos que vemos los autos americanos, cuando tenemos posibilidad de verlos, son autos que consumen muchísimo combustible. No hay realmente una política de restricción en ese sentido. Entonces estos jóvenes lo plantean, ¿no? Bueno, el juzgado admite la demanda, o sea, pasa a la instancia inicial que ellos tienen de ver si ese caso es viable o no, que es previa al juicio. Se determina la viabilidad del caso, se llega al juicio y se llega a una condena al estado de Montana ordenándole ciertas conductas por incumplimiento a
a los compromisos internacionales y constitucionales. Eso se podría legales. aplicar en cualquier lado. Pienso, qué sé yo, no sé, los basurales que queman basura, o sea, los basurales cierto abierto. Cualquiera podría demandar, digamos, aunque yo no sea vecina del basural, pero que eso está afectando el ambiente sano, mi derecho al ambiente sano. Sí, totalmente. Acá nos vamos a dar dos referencias, digamos, un caso prácticamente desconocido en Paso de la Patria. El defensor oficial, estoy hablando hace más de 10 años, el defensor oficial planteó que el médano, que está en la zona esa ahí del actual juzgado de paz, del hospital y demás, la gente quería rellenar un terreno, contrataba un camión que iban y sacaban arena o tierra del médano y lo llevaban. El defensor oficial, advertido de eso, planteó una acción y el juzgado de Paso de la Patria, el juzgado de paz, sacó una resolución protegiendo el ambiente, y hoy el médano es un lugar protegido, digamos, ¿no? Y probablemente el caso a nivel nacional más conocido es el caso Mendoza y el caso sobre la limpieza del riachuelo, donde también está en juego dos cuestiones, digamos, por un lado la cuestión de los particulares dañados, pero también la obligación al Estado de recomponer el medio ambiente, el ambiente dañado, digamos, ¿no? Es decir, son cuestiones que cada vez más se hacen presentes. La semana pasada hacíamos una interconsulta con un colega del Chaco, con Marcelo Alacia, por un tema de también un reclamo de vecinos por daños personales en la zona rural, por el tema de agroquímicos y demás, por daños personales, pero también por la protección del ambiente. Entonces son cuestiones que se vienen instalando, ¿no? Bueno, y esto es súper actual, porque vieron que ahora todo el mundo quiere vender un órgano, ¿o no? O está con, Yo no, o está no con sé miedo, usted. o está con miedo que al revés, que te secuestren para sacarte un órgano. No sé, yo escuché las dos versiones. De alguno que estaba muy dispuesto y te decía, en total tengo 2 riñones, así que ¿cuánto hay? Y otro que dicen, te van a venir a secuestrar para sacar uno. Pero es una ridiculez que estemos planteando esto, o no es tan ridículo pensar que el comercio de órganos puede estar. Todo esto a raíz de mi ley, obviamente. Por un lado, a través de mi ley, pero para quienes vivimos en zonas limítrofes, ese fue un mito eterno. Fue un mito eterno. Fue un mito eterno. Pero, de que cruzaban los paraguayos para secuestrar gente para sacarle los órganos. Pero, este es un mito eterno. No sé, bueno, no sé. O no es así, Miguel. Sí, es un mito eterno, de que venían los paraguayos para secuestrar a la gente joven para sacar los órganos. Pero a ver, yo tengo 2 riñones, imaginemos que era uno que quiere, no puedo vender un riñón. No, por supuesto. Yo creo que efectivamente existe el proyecto de ley. Yo creo que tiene un alto contenido político por el momento que se está viviendo, bueno, las ideas de Milei y las ideas en contra de eso. Nosotros tenemos una ley que es bastante importante, interesante, clara, por ahí no es suficientemente conocida. Nos tocó en plena feria, uno de los temas que atendimos en feria fue el reclamo desde el hospital de un cliente llamándonos porque a su criterio lo estaban apurando para donar los órganos de su esposa recientemente fallecida porque no había otorgado el consentimiento, digamos. Entonces se presumía la voluntad de donar y bueno, fueron 6 horas de conversación, teléfono, charla y demás, donde uno concluye que en realidad lo que no hay es suficiente difusión y capacitación por ahí de cómo funcionan estos dispositivos. La verdad es que tenemos una ley interesante, importante en este sentido, le falta difusión, pero lo que sí es interesante es que esta ley apunta, digamos, este proyecto de ley apunta es a esto que señalaba Marcelo recién, es decir, la existencia real o supuesta de redes, organizaciones, profesionales dedicados a participar de todo el proceso, desde la extracción del órgano hasta la implantación del órgano, bueno, de las más diversas formas y apenar eso con penas gravísimas, porque a los médicos, por ejemplo, prevé este proyecto de ley la inhabilitación perpetua de su matrícula. ¿Pero ha habido algún caso? Bueno, acá tenemos el caso de ese hombre que, ¿se acuerdan? Barbita era, creo que el sobrenombre, es un hombre que tipo se presentó, ¿se acuerdan? En una sala de atención primaria de la salud, que tuvo un problema de salud, que después la familia estuvo buscando y cuando lo encontraron en el hospital escuela ya habían hecho la ablación de los órganos y el hombre no había manifestado su voluntad. Fue como un NN que terminó en el cementerio de... Hizo un daño muchísimo al Cuca. Al corto eso, pero claro. ¿Existen casos reales en donde haya o sea, de alguna denuncia por una red de venta de órganos? Yo particularmente no la conozco, si no la conocen ustedes que están directamente vinculados al tema de las noticias,
Creería que no, digamos. Insisto, para mí el proyecto tiene un contenido de otro color. Sí, por ahí podría, analizado en profundidad, quizás lo que hace es ampliar la protección que ya está prevista en la ley frente a... Perdón, lo que sí, yo sé que lo estamos viendo, leí un caso en Mendoza, si no me equivoco, en el cual un muchacho quería donarle un órgano a un familiar. A una amiga no eran familiares. Sí. Y hubo muchísimas trabas por parte de la justicia hasta demostrar que él le quería donar... vos sos mi amiga, te quiero dar mi órgano. Y no que había un comercio ahí de que solidariamente. Claro, no que la chica estaba poniendo plata para que él done su órgano, en vida, digamos. Sí, no, pero además la ley organiza un sistema, llamémosle distributivo, digamos, a través del Vos no podés donar a quien vos querés. A quien querés. Claro, hay una orden de... Pero en este caso, bueno, ya no tuvo compatible con nadie de todos sus familiares y él quería donarle. Finalmente le habilitaron. Lo que pasa, claro, que si uno lo piensa desde el punto de vista del comercio, como que rápidamente uno dice, no, pero mira, estos casos que hoy es cierto, hoy uno no puede direccionar a quién va a donar. O sea, alguien se muere que es donante, vos no podés haber dejado en un testamento y decir yo quiero que... No, pero en este caso era en vida, en vida. Claro, no, pero igual, ni siquiera vos podés testar, o sea, en vida incluso es más... pero o sea, si uno lo analiza todo bajo la óptica esta de la libertad que ahora se habla, dice, ¿qué impediría que vos puedas decidir que un órgano tuyo vaya a una persona X? Bueno, ¿qué podría? ¿Por yo qué? creo que son planteos que son más que jurídicos, son filosóficos, digamos, es decir, cuáles sociológicos, políticos incluso, pero políticos de ciencia política, no de política partidaria, ¿no? En esto es decir, bueno, en una rediscusión de la libertad, cuál es el papel y el rol del Estado, ¿no? Porque yo particularmente pensar que la libertad libre, la libertad total, digamos, sin ningún tipo de regulación, contraviene las razones por las que históricamente se constituyó el Estado. Claro. Esta es una discusión que tengo en mi casa con mis hijos jóvenes que parece que votaron a mi ley. ¿Qué tema? Digo, Hay una pasa en todas las casas. En todas las casas. Digo, va más allá del fenómeno hijos de dirigentes actual, políticos. Hijo de dirigente político. Han votado a mi ley y tienen esas peleas en las casas de decir por qué. Y bueno, lo que sí también en estos casos, lo que hay por ahí es cierto temor. Nos decían cuando tratábamos este caso, les comentaba, decir, bueno, si yo no me niego y entonces pasa esto que relataban recién, nadie reclama, además se hacen todas las ablaciones, puedo correr el riesgo de que por ahí no me cuiden tanto y eviten que me muera para favorecer la ablación. Sí, ¿Sí? Entonces mucha gente, o hay gente que dice, no, yo prefiero dejar ordenado eso a mis familiares para que después agoten todas las opciones si se quieren. muchas gracias. Hasta la No, semana a que viene. ustedes. Hacemos la pausa. Muy buen fin de... Transmite LT7 Radio.